Buenas. Con esta simulación que tenemos aquí vamos a explorar un poco los conceptos asociados al descenso del gradiente, especialmente los de la convergencia, los mínimos y la tasa de aprendizaje. Entonces podemos ver acá lo que se llama un gráfico de contorno del error. Entonces acá el color de este diagrama nos indica el valor de costo o el valor de la función de error. Entonces vemos que hay esta zona blanca donde los valores son más chicos y tenemos acá una zona cuanto más azul más aumenta la función de error y vemos que tiene una forma acá donde tenemos como un valle entre dos montañas. Entonces esta función de error es la podemos ver así porque es una función de error que depende de dos parámetros. Bien, el parámetro correspondiente a x1 y x2 o a xy, dependiendo cómo llamemos nuestras variables. Y entonces podemos cambiarlo y ver el coste que tiene y vamos a simular el descenso de gradiente empezando de una posición aleatoria que vamos a elegir nosotros. Entonces, para empezar vamos a elegir una tasa de aprendizaje de 1, el alfa de 1, y vamos a poner, por ejemplo, este valor como inicial y vamos a ir paso por paso. Cada uno de estos puntitos verdes que vemos ahí es una actualización de los parámetros, es decir, los parámetros empiezan con este valor, luego de actualizarlos pasan a este, luego a este, luego a este, luego a este, luego a este. Estamos en esta iteración en la cual están acá en el punto 5,5 y menos 16. Y si sigo dando pasos, me voy a acercar cada vez más a un mínimo local. En este caso, sabemos que hay un solo mínimo local, que además es un mínimo global, que va a estar en una región cercana a toda esta parte blanca. Y nosotros vamos, de esta manera, nos vamos aproximando a ese mínimo global, pero posiblemente nunca lleguemos a tocarlo exactamente por cuestiones numéricas, porque y tampoco nos importa tener exactamente el valor de los parámetros exactos que son el mínimo global, sino que nos interesa estar lo suficientemente cerca como para que eso ya no importe. Entonces, en este camino que empezamos acá, vemos que llegamos a una función de error con valor 0,03 con estos valores de los parámetros, 10 y menos 13, y pareciera que siguiendo ya los cambios no son tan fuertes. Y uno se preguntaría, ¿por qué acá al principio hace cambios más fuertes y después cada vez cambios más chicos? Bueno, eso es porque cuando llegamos a un mínimo local, sabemos que cerca de los mínimos locales la derivada es más cercana a cero, o sea que su magnitud se va achicando. Como les decía, esto es como verlo como si esto fuese una montaña y esto fuese un valle. Entonces, como estoy bajando la montaña, cerca del pico de la montaña la pendiente es muy alta, pero a medida que bajo, la pendiente cada vez es más chica. Y entonces, si me pensara a mí como un humano bajando por esta pendiente, al principio la, no tengo que hacer fuerza para caminar, digamos, porque con solo moverme para adelante ya la gravedad hace lo suyo. Y por otro lado, cuando estoy llegando acá, ya todo el movimiento en el valle es donde la derivada de cero es básicamente una cuestión mía. Entonces, por eso en realidad podríamos decirlo también al revés, como que en toda esta parte, ¿sí? La tasa de aprendizaje está multiplicada por un gradiente muy grande, entonces por eso en toda esta parte los pasos son más grandes y acá está multiplicado por un gradiente muy cercano a cero, por eso los pasos son más chiquititos. Entonces ahora probemos, bueno, esto pasó con este punto inicial. ¿Qué pasa si tengo otro punto inicial? ¿No va a funcionar esto? ¿Va a funcionar? Bueno, probémoslo. Vamos a elegir un punto inicial, vamos a ponerlo un poco más lejos de esta zona, pero más cercano respecto de este valle. Y vemos que por un lado, digamos, está sesgado para no ir
de manera paralela a las líneas del contorno. Estas líneas del contorno, sobre la línea generalmente tengo el mismo valor, o aproximadamente tengo el mismo valor siempre de la función de costo, con lo cual estamos yendo de forma perpendicular a estas líneas de contorno. Eso es normal porque esa es de hecho la dirección, la definición de la derivada, ¿no? La derivada apunta, es perpendicular a las líneas de contorno de la función. Entonces vemos que si seguimos por ahí, vamos a llegar a un valor también muy cercano, que no es el mismo que hoy. Hoy llegamos a un valor muy cercano por acá, pero va a ser equivalente y en términos de nuestra solución va a ser básicamente lo mismo, ¿no? Estamos llegando a una solución muy parecida. Vemos igual que si seguimos un poquito más, empieza como a doblar para abajo y quiere, si esto lo dejáramos muchas más iteraciones que las que yo puedo hacer a mano, eh, vamos a ir yendo para abajo y seguramente el mínimo va a estar en un lugar por acá, el mínimo verdadero global. Pero bueno, por temas numéricos, nosotros y también el algoritmo generalmente puede parar acá y no seguir optimizando porque la función de error no cambia significativamente. Sigamos con esta prueba, entonces vamos a otro punto inicial y vemos que si aún empezando acá cerca también llegamos bastante bien. Vemos que en este caso no sigue tanto por ahí la perpendicular, sino que ya empieza a doblar un poquito para abajo. Pero vemos el mismo comportamiento, ¿no? Que en un punto va a llegar hasta el centro y ahora va a querer empezar a doblar para abajo, casi ya casi que ni se mueve. Bien, y por último vamos del otro lado de la montaña, digamos, del valle. Y vemos que tenemos el mismo comportamiento, donde acá vemos que la dirección es justamente casi la contraria que la que veíamos del otro lado, pero eso es entendible porque el mínimo está del otro lado. Entonces vemos que partiendo de cualquier lugar llegamos generalmente al mínimo local o a un valor muy cercano al mismo. Por último vamos a probar qué pasa si empezamos acá, en un lugar que ya está dentro del valle por ahí. Y bueno, probablemente empiece a moverse para abajo, ¿sí? Empieza a moverse en esa dirección. ¿Por qué? Porque acá ya esta dirección, ya no, la dirección, digamos, perpendicular ya no importa mucho, porque ya estamos respecto de esta combinación, respecto de esta línea, ya estamos en el centro, pero va a seguir yendo para abajo y va a optimizar en ese sentido. Y por último, ¿qué pasa si por suerte, por casualidad, justo inicializamos en un mínimo? Y bueno, probablemente no se mueva mucho y ya quede ahí y ya rápidamente obtengamos el mínimo. Que esto es algo que probabilísticamente es muy raro, pero podría pasar. Bien, entonces acá entendemos cuál es el efecto del valor inicial en el algoritmo. Y vemos que generalmente funciona muy bien sin importar el valor inicial que nosotros utilicemos, por eso generalmente ponemos un valor aleatorio en ese caso. Ahora podemos investigar cuál es el efecto de la tasa de aprendizaje. En este caso utilizamos una tasa de aprendizaje de 1 y tenemos este efecto, ¿no? Estos pasos con ese tamaño de paso, bien, que como dijimos tenemos este efecto de que cada vez se hacen más chiquitos. Pero ¿qué pasa si bajo la tasa de aprendizaje? La ponemos en 0,1 en lugar de 1. Vamos a reiniciar y desde el mismo punto nos movemos y vemos que ahora los pasos ya iniciales son mucho más chicos y encima cada vez que se van haciendo, cada vez que vamos acercándonos al mínimo local se van a hacer cada vez más chicos porque la derivada cada vez también es más chica. Y entonces ya me está doliendo la mano de hacer clic porque estamos tardando un montón de tiempo, pero si seguimos así el suficiente tiempo, vamos a llegar en algún momento, vamos a llegar seguramente hasta el 0,03 de función del valor de la función de error y vamos a llegar a un mínimo local, solo que vamos a tardar mucho más tiempo, ¿no? Entonces en este caso podemos ver de que no es muy provechoso bajar la tasa de aprendizaje. Con una tasa de aprendizaje de valor 1 parecía que funcionaba mejor el algoritmo en el sentido de que si bien no va a encontrar una solución mejor, es más rápido su tiempo de ejecución. Entonces ahora vamos a hacer el cambio contrario, vamos a aumentar de 1, vamos a aumentar a 10 la tasa de aprendizaje.
Y en este caso vemos que va, de hecho, va mucho más rápido, o sea que en este caso parece que también funciona bien. Con lo cual podríamos haber aumentado, en vez de utilizar tasa de aprendizaje 1, podríamos haber utilizado 10 y funciona mejor y llegamos al mínimo. Ahora, ¿qué pasa si sigo aumentando esto? Digo, bueno, pero si 10 funciona bien, ¿qué pasa si pongo 100? Y acá vamos a ver que entramos en un problema. Que nuestro primer paso es gigante. De hecho, voy a hacer zoom para afuera y fíjense a dónde nos fuimos. O sea, nos saltamos el valle y nos fuimos de la montaña a otro lugar. ¿Sí? Y si hago otro paso, y bueno, acá no estamos viendo qué tiene la función, pero por ahí acá en este lugar la función de error me indica ir a otro lugar. Y si sigo así, puedo ir hacia cualquier lado. Entonces, esto me dice que 100 fue un valor de tasa de aprendizaje muy alto. Probemos con algo un poco más intermedio, como 50. Y hagamos un paso. Y ahí, fíjense que se pasó, no tanto, pero sin embargo se pasó. Entonces, en el próximo paso seguramente va a querer volver un poquito. Y en otro paso va a querer volver. Y de nuevo, como no sabemos cómo está la función acá, parece que se está yendo para otro lado, pero no sabemos a dónde está yendo. Pero bueno, acá pareciera de que, más allá de todas estas vueltas que dio, llegó al mínimo local, pero le costó, ¿sí? Le costó un montón de vueltas en las cuales se fue para otro lado, ¿sí? Y se descontroló un poco el proceso de optimización. Y creo que podríamos probar con 20 como otro ejemplo, en donde en este caso parece que con 20 justo llegamos ahí donde tenía que ir y tuvimos suerte de nuevo, ¿no? Parece como una tasa de aprendizaje que justo hace que la primera actualización ya me deje al lado del mínimo. Pero bueno, podría no haber pasado eso, ¿sí? Como nos pasó con 50. Y probemos de nuevo con 30. 30 también vemos que se pasa un poquito. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que hay un rango útil para la tasa de aprendizaje. Ese rango útil, en este caso podríamos decir que es desde 0,1 hasta 20, en donde en todos esos casos funciona bien y en el resto de los casos, si le ponemos un valor más alto de 20, pareciera que ya el algoritmo está sobreestimando, o sea, la escala de la tasa de aprendizaje es muy grande respecto a los valores de la función de error. Y si le ponemos un valor más chico de 0,1 es muy chica respecto de la función de error. Entonces, ¿por qué nos queremos mantener en este rango? Y porque sabemos que si nos mantenemos más arriba de ese 0,1 va a terminar en un tiempo razonable, ¿sí? O sea, poner la tasa de aprendizaje muy chica nunca es un problema en términos de converger, pero sí es un problema en términos del tiempo de ejecución. Y poner una tasa de aprendizaje muy grande puede ser un problema en términos de converger, porque puede ser de que mi algoritmo empiece a tener problemas con sus actualizaciones. Y de hecho acá probemos un caso con una tasa de aprendizaje más grande de 100, que es lo máximo, y vemos que en este caso empezamos a dar muchos pasos en falso que pueden ir para varios lados distintos que no nos llevan a el mejor camino hacia el mínimo local.